La comunidad internacional continúa apoyando a los venezolanos que buscan el respeto al resultado electoral. Por ello, esta semana el Parlamento Europeo aprobó la resolución propuesta por el Partido Popular para reconocer a Edmundo González como legítimo presidente electo de Venezuela. Los europarlamentarios también reconocen a María Corina Machado como líder legítima de la oposición venezolana e instaron a los 27 países integrantes y a la Unión Europea a que adopten formalmente decisiones en este mismo sentido. El Parlamento Europeo reconoció el jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio frente a Nicolás Maduro. La resolución fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En el texto, los eurodiputados instan a la comunidad internacional a ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como mandatario. El opositor venezolano, refugiado en España desde el 8 de septiembre, agradeció la declaración. Ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. Luego de las elecciones, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral para un tercer mandato consecutivo de 6 años, lo que fue después validado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno. La oposición venezolana, liderada por González Urrutia y María Corina Machado, denunció un fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales que asegura demuestran su triunfo. La Unión Europea desconoce la reelección de Maduro, pero se ha abstenido de designar a González Urrutia como presidente electo. Saludamos a esta hora a Nicolás Pascual, eurodiputado por el Partido Popular, también es coordinador del Subcomité de Defensa e integrante del Comité de Asuntos Internacionales. Diputado, bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias por su invitación al programa. Encantado. Gracias. Bueno, el reconocimiento votado ahí, pero va acompañado de una exigencia de órdenes de arresto, ¿no? Exactamente. En la moción aprobada ayer en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, decidimos que la comunidad internacional y en concreto la Unión Europea debe perseguir a Maduro y a sus secuaces ante la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional por el delito de agresión contra sus ciudadanos, el delito de lesa majestad, de lesa humanidad, perdón, porque lógicamente está violando gravemente y sistemáticamente los derechos y las libertades de los venezolanos, persiguiéndolos, metiéndolos en la cárcel, torturándolos, coaccionándolos, expulsándolos del país. Recordemos que hay 8 millones de venezolanos expulsados de Venezuela, es el mayor éxodo en Iberoamérica del siglo XXI y por tanto se insta a la Corte Penal Internacional a que se traiga a Maduro y a sus secuaces ante la Corte. Tiene una década la CPI ahí en el país investigando estos crímenes. ¿Qué necesita ahora que los delitos, los crímenes son con flagrancia? Bueno, realmente la Corte Penal Internacional solamente tiene competencias en aquellos países que reconocen su jurisdicción y Venezuela lo reconoce. Por tanto, es normal que la Corte Penal Internacional sea el organismo, la instancia internacional ante la cual nos dirijamos los eurodiputados europeos para que tome cartas en el asunto. Estamos hablando de crímenes muy graves, gravísimos. No nos olvidemos que la libertad de los venezolanos está en juego. Ha habido más de 20 muertos tras las últimas elecciones celebradas el pasado 28 de julio, más de 2.400 heridos, de los cuales 120 niños y desaparecidos. Y estamos hablando auténticamente de crímenes muy graves. Sobre la legitimidad de Edmundo González, ahí en el Pleno 309 votos a favor, 201 en contra. ¿Así se estimaba o algo le sorprende? Me sorprende mucho que la izquierda y en concreto el Partido Socialista al final decidiese no sumar sus votos a la moción.
porque realmente aquí estamos hablando de cosas que no tienen que ver nada con la política ni con la ideología, no estamos hablando de derechas y de izquierdas, estamos hablando simplemente de libertades, de decencia, de dignidad, de derechos, de democracia, para lo cual debemos de estar dispuestos todos los demócratas del mundo a sumarnos. No entiendo por qué la izquierda y el Partido Socialista en concreto decidieron no suscribir la moción. No lo entiendo. Y serán ellos los que tengan que dar explicaciones a sus votantes porque no están a favor de la libertad, de la paz, de la democracia del pueblo venezolano, que se merece ser tratado como cualquier otro pueblo del mundo, en este caso cualquier pueblo europeo. Para Venezuela queremos lo mismo que para España, o que para Francia, o que para Alemania. Libertad y democracia. Y es que, diputado Nicolás, las bancadas de izquierda dicen preferimos actuar con cautela. ¿Cautela de qué? La cautela no está reñida en absoluto con las convicciones. La cautela no puede ser una excusa para no tomar decisiones. La cautela y la prudencia, que son virtudes en sí mismas consideradas, no puede ser un escudo para no condenar al régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura que ha robado los resultados de las elecciones del pasado mes de julio al pueblo venezolano. ¿Qué prudencia hay que mantener ante esa realidad, ante ese hecho objetivo? Se puede ser muy prudente, pero al mismo tiempo ser firme en la defensa de los derechos y de las libertades del pueblo venezolano. Por tanto, no creo que la cautela y la prudencia sean más que excusas de aquellos que no quieren estar del lado de las libertades del pueblo venezolano. Bueno, ya fue en su voz de Edmundo González, España no lo coaccionó. ¿Por qué es relevante dejar claro esto o no lo es? Es relevante saber exactamente qué ocurrió. Es relevante saber si fue coaccionado por parte de las autoridades venezolanas para salir del país. De hecho, estas le recordaron a Edmundo, una vez que ya está asilado en España, le recordaron que su familia, que su hija en concreto, todavía reside en Venezuela. Es decir, por supuesto que ha habido coacciones, por supuesto que ha habido amenazas. Y el hecho de que haya salido a España y sido acogido no significa que ese acto humanitario pueda borrar toda la actitud gangsteril por parte de un régimen que expulsa a sus ciudadanos. Y por tanto, lamentamos que además que ese acto haya tenido lugar en los locales de la embajada, mejor dicho, de la residencia del embajador de España en Caracas. Eso nos parece además una infamia. Ya toma una resolución el Parlamento que aglomera a tantos países. ¿Por qué sigue siendo importante? ¿Por qué estamos atentos todos a la postura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Porque España, con respecto a Venezuela, se ha de comportar como el líder europeo que exige y demanda la libertad y los derechos de los venezolanos. Venezuela es un pueblo hermano de España, no es cualquier país, formamos parte de la familia iberoamericana y por tanto España y en concreto su gobierno y más en concreto el presidente del gobierno tiene una responsabilidad especial, personal y representativa del pueblo español que queremos que se devuelva la voz y el voto a los venezolanos, su soberanía y su dignidad que ha sido robada por Maduro y sus secuaces al no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales. España tiene una responsabilidad especial y tiene que liderar los esfuerzos de la comunidad internacional. No puede ir a rastras, no puede ir detrás de los demás, sino a la cabeza, a la vanguardia. Es lo que nosotros desearíamos desde el Partido Popular. En las resoluciones del Parlamento también se urge a gobiernos latinoamericanos a que cambien de postura, México, Colombia. Claro, es que es la comunidad internacional entera, pero en concreto los países hermanos iberoamericanos, los primeros que tendrían que tomar medidas para aislar al régimen de Maduro y para presionarlo internacionalmente de manera que vea que no tienen ninguna aceptación por parte de los países iberoamericanos vecinos. Y ahí también, por supuesto, estará España y el resto de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Pero, en primer lugar, evidentemente, países como Brasil, como México, como Colombia, como Chile, como Argentina, tienen que estar en la vanguardia de la exigencia de que se respete la voluntad emitida democráticamente por los venezolanos. Quizá no nos percatamos o no lo dimensionamos, pero un ejemplo, la explosión del tema migratorio impacta a todos, ¿no, diputado? El tema migratorio es gravísimo. Lo he dicho antes al principio de la entrevista.
nada menos que 8 millones de venezolanos han tenido que ser expulsados, han abandonado sus hogares. Estamos hablando de casi un tercio de la población total del país, de un país que tiene recursos naturales para ser un país rico, un país que ha sido saqueado y empobrecido por el régimen de Maduro y anteriormente de Chávez. Y eso es un dato objetivo. Es tremendo lo que está pasando en Venezuela, que no puede dar de comer a sus hijos y que expulsa al régimen a un tercio de sus ciudadanos. Eso es tremendo, es un dato que no me canso de subrayar por la importancia que tiene de dolor humano, de tragedia humana y, por supuesto, de pobreza para el país. Vamos cerrando, diputado. El 10 de enero podría tomar protesta Edmundo González. Eso esperamos todos aquellos demócratas. María Corina Machado ha hecho una oferta muy generosa por su parte. María Corina ha dicho claramente al régimen que ella está dispuesta a encabezar junto con Edmundo González, evidentemente, una transición política hacia una verdadera democracia que incorpore a todos, sin ánimos revanchistas, sin ánimos de persecución, sino simplemente incorporando a todos ellos que quieran un futuro mejor para Venezuela. Creo que la oferta es generosa y no se puede rechazar, más que desde una dictadura que es la de Nicolás Maduro. Pero la oferta de Marina está sobre la mesa, de María Corina está sobre la mesa. Eso sí, en el gobierno estarían aquellos que han ganado las elecciones y en la oposición aquellos que la han perdido. Eurodiputado Nicolás Pascual, un gusto haber hablado con usted estos minutos. Buena noche para usted. Ha sido un placer, a su disposición. Buenas tardes.